Para mí es un placer estar aquí. En estos próximos 20 minutos vamos a estar conversando acerca de una patología no muy frecuente y lamentablemente un poco echada a un lado, ¿verdad? Estos son mis conflictos de interés. Y como objetivo general vamos a estar viendo una introducción. Hay varios cambios en la clasificación nueva de la WHO en el 2022. Vamos a estar manejando los criterios de alto riesgo, los factores de riesgo y el sistema de puntuación pronóstica que ha sido modificado o ha sido mejorado, mejor dicho. Y vamos a ver cuáles son las estrategias terapéuticas que tenemos para este grupo especial de mielodisplasia. Sobre todo aquellos pacientes que son de alto riesgo, que son un problema grande para nosotros. Vamos a ver terapias innovadoras, por supuesto, y vamos a ver, a lo último, la conclusión, a ver dónde llegamos. Todos conocemos lo que son los síndromes mielodisplásicos, son un grupo heterogéneo de patologías mieloides en la que hay una alteración de la célula madre, donde hay un desajuste, por supuesto, en la diferenciación y proliferación. Esto se va a caracterizar por una hematopoiesis inefectiva, produciendo citopenias periféricas, citopenias persistentes, displasias morfológicas y riesgos variables de transformación leucémica. Recuerden que estos síndromes serán llamados antes síndromes preleucémicos. Y en el proceso de evolución de todas las clasificaciones que hemos tenido, es una de las patologías que más ha sido reformulado. Actualmente en la nueva clasificación se han incluido una serie de alteraciones, sobre todo citogenéticas. No es una enfermedad frecuente, por supuesto que no, es una enfermedad poco frecuente con una incidencia global de 3 a 5 casos por 100.000 habitantes, pero cuando sobrepasamos los 70 años y en este país tenemos ya una supervivencia, ¿verdad? Una mediana de supervivencia de 75 años, así que tenemos muchas personas de esa edad. Yo voy rumbo a ella, ¿no? Miren lo que ocurre en esa población, 20 a 50 casos por 100.000 habitantes, sumamente frecuente. Más frecuente en varones, con una distribución más frecuente en Europa y Norteamérica, y una prevalencia en Estados Unidos que se considera que hay entre 60.000 y 170.000 personas viviendo con esta patología. Así que es una patología en una población tan mayor que eso crea muchos retos a la hora de nosotros decidir un tratamiento. Y hay entidades con potencial de desarrollar síndrome mielodisplásico y están todas estas condiciones, porque no se le puede llamar enfermedad, sino condiciones en las que hay una serie de alteraciones a nivel del tejido hematopoyético que van a dar como consecuencia la progresión hacia una mielodisplasia. Están las citopenias de significancia indeterminada, están las citopenias clonales de significancia indeterminada. Recuerden al mieloma, ¿no? El EMGUS, la gammopatía de significado incierto. Son estas alteraciones que van a ser las que van a llevar a un paciente a desarrollar una patología como esta. Las displasias idiopáticas de significancia indeterminada y todas estas condiciones pueden o persistir sin manifestaciones, progresar a una mielodisplasia o progresar a cualquiera de las otras enfermedades mieloides o incluso enfermedades complementariamente distintas. Simplemente la parte de arriba. Como hemos experimentado cambios en la última clasificación, voy a hacer cosas puntuales. Los factores de riesgo para el primario, que es lo que nos interesa, porque recuerden que hay mielodisplasias secundarias, que son las que se van a producir en la evolución de las enfermedades mieloides que nosotros conocemos, como son la trombocitemia esencial, la policitemia vera, etcétera, etcétera. Pero en el primario, la edad del paciente, como vimos al principio, la mayoría más de 60, los factores genéticos con mutaciones germinales que van a incluir al TP53, el RUNX y el GATA2, o síndromes predisponentes como son las anemias aplásicas congénitas, ahí está la Fanconi o Diamond-Blackfan, y la exposición
a tóxicos ambientales son factores de riesgo para esta patología. Ahora, en la nueva clasificación que la Organización Mundial de la Salud estableció en el 22, recuerden que cada 7 años tenemos una nueva, complicándonos la vida aquí abajo a nosotros, ¿verdad? Los científicos allá arriba toman decisiones y después nosotros cargamos con la consecuencia. La estratificación del grupo de riesgo alto, que es lo que nosotros vamos a ver aquí, está hecha o por el IPS revisado, que va a incluir el porcentaje de blasto y la gravedad de las citopenias y las anomalías citogenéticas de alto riesgo, los subgrupos diferentes donde sabemos que los excesos de blastos y los que tienen anomalías citogenéticas complejas o los que son secundarios califican dentro de este gran grupo y por supuesto tienen un pronóstico ominoso, más progresión a leucemia aguda y una supervivencia de 1 a 2 años, ¿verdad? Eso es catastrófico. ¿Qué ocurrió con el IPSS que nosotros utilizábamos? Tenemos el IPSS básico, el revisado, y ahora tenemos el molecular. Excelente, ¿no? Porque, ¿qué hace este? Este tiene una estratificación muchísimo más precisa para determinar el grupo de riesgo de estos pacientes y para guiarnos a las decisiones terapéuticas que tenemos que tomar con relación a eso. No me voy a parar en ver todas las características, pero déjame ver si esto es lo que alumbra. Encontré el pointer. Este molecular, que haciendo una comparación con el revisado, considera número y tipo de mutaciones genéticas desfavorables, por supuesto, más precisa porque incluye mutaciones genéticas y una mayor estratificación que tiene que ver con la supervivencia global y la supervivencia libre de leucemia, que es lo que nosotros queremos evitar en este paciente. Viendo todas estas características que nos van a etiquetar a nuestro paciente de alto riesgo, vamos a las guías. Claro, siempre vamos a las guías para ver qué le vamos a dar. Y lo que tenemos aquí es esto, punto. Los que califican o son candidatos a trasplante van a ir a trasplante halogénico y con un puente para el trasplante, la azacitidina, la decitabina. O quimioterapia intensiva, pero ¿qué pasa? Ahorita dijimos que la mayoría de los pacientes son mayores. Tienen comorbilidades, tienen fragilidades que no permiten ser llevados a trasplante. Por lo tanto, aunque es el único tratamiento con intención curativa, pocos pacientes pueden optar por ella. Y los demás, los que no son candidatos, tenemos los hipometilantes, la azacitidina como primera opción, ensayos clínicos que no tenemos y cuidado de soporte que van a simplemente acompañar al paciente, pero la sobrevida no va a variar. Ahora, ¿qué determinó que la azacitidina fuera la primera opción? Bueno, el estudio ASA-001, un estudio fase 3, multicéntrico aleatorizado, donde 358 pacientes de alto riesgo, ya sea de riesgo intermedio o alto riesgo, no candidato a trasplante, fueron sometidos a tratamiento con azacitidina a la dosis que ya todos conocemos. Simplemente traigo esto a colación para que veamos de dónde viene esto. Y por supuesto, se comparó con el mejor tratamiento convencional elegido por el médico que estaba tratando al paciente. Y como vimos, lo que ocurrió, y por eso se estableció que la azacitidina es la primera opción terapéutica en pacientes de alto riesgo, no candidato a trasplante, cuando vemos la supervivencia global, comparándolo con los tratamientos utilizados, es mayor, la supervivencia a 2 años también, y la independencia de transfusiones, que es algo que nosotros perseguimos constantemente porque sabemos que vamos a matar al paciente de una hemocromatosis poniéndole tantos paquetes globulares y con tanta frecuencia. Y como vemos, la diferencia es significativa y por supuesto la supervivencia global es mejor cuando utilizamos la azacitidina. El otro tratamiento que tenemos establecido es el trasplante. Y el trasplante, por supuesto, siendo la única terapia con intención curativa, vemos cómo el problema aquí es la edad del paciente, los pocos pacientes que pueden optar por ella
y por supuesto un donante, porque tenemos que hacer un trasplante halogénico. El paciente no tiene reservas medulares para tú hacer un trasplante autólogo, necesitas un donante. Y las personas mayores, los hermanos que le quedan, si le quedan, son hermanos que tienen comorbilidades, son también muy cercanos a su edad. Por lo tanto, es muy difícil conseguir un donante. Pero los resultados de supervivencia global, que van a estar supeditados a la edad, a las comorbilidades, al riesgo y a las mutaciones citogenéticas, son de 30 a 50% a 5 años. Pero ¿qué pasa? Que los pacientes de alto riesgo, que tienen mutaciones importantes, van a tener recaídas posteriores. Y la mortalidad relacionada al trasplante, ustedes saben que ronda el 25 al 30% en los mejores centros. Este es un estudio retrospectivo de 109 casos de síndrome mielodisplásicos de alto riesgo que se trasplantaron entre el 2010 y el 2022. La mayoría tenía alrededor de 59 años, era la media, con una distribución en porcentaje dependiendo de los blastos. Ahí lo ven, 36% con bajo porcentaje de blasto, de 5 a 9 un 26%, de 10 a 19 un 36%. Y los resultados, supervivencia libre de enfermedad a 5 años de un 72% y una supervivencia global de 79%. Esto establece que este es el tratamiento de elección para los pacientes de alto riesgo que califican o tienen características que le permite poder entrar en este proceso sin que la mortalidad sea muy alta, ¿no? Ahora, ¿qué otras opciones tenemos? Porque tenemos necesidades insatisfechas aquí. Por supuesto, los pacientes no candidatos a trasplante, si no responden a la sacitidina, que es el único tratamiento disponible prácticamente que tenemos, y déjeme decirle, solo 50% de los pacientes van a responder a los hipometilantes. 50%. El otro 50% no responde. Así que tenemos una necesidad enorme para estos pacientes. Y vamos a ver algunas cosas, bien rapidito, ¿no? Me quedan 7 minutos. Miren, tenemos terapias dirigidas. Las terapias dirigidas al IDH1 y 2. Tenemos inmunoterapia, tenemos anticuerpos monoclonales. ¿Habían escuchado? Tenemos anticuerpos monoclonales para esta patología que se están probando. Bueno, vamos a ver algo. Hay muchas terapias que vamos a ver, solo me voy a dedicar a 2 o 3 estudios solamente, no vayan a creer que yo les voy a enseñar todo eso, no. Esto me pareció muy interesante. El grupo español tiene un proyecto, se llama Umbrella Suma Legacy, que busca integrar, oigan bien, la medicina genómica, la inteligencia artificial y datos clínicos y experiencia del paciente para personalizar el tratamiento de los síndromes mielodisplásicos. Es un proyecto que va a estar entre el 2025 y 2026, involucra 25 hospitales y desarrollarán un biobanco centralizado. Eso quiere decir que hay un enfoque hacia las mielodisplasias, ¿verdad? No la tienen tan olvidada. Pero hay agentes en investigación complementaria. Tenemos el imetelstat, que es un inhibidor de telomerasa, aprobado en 2024 en Estados Unidos y en 2025 en la Unión Europea, para síndrome mielodisplásico que tienen demanda de transfusiones de bajo riesgo. Pero esto puede ser un puente o podría generar precedente para los pacientes de alto riesgo. Y tenemos también el asunercept, que es una proteína de fusión recombinante que bloquea la interacción entre el CD95 FALS y FAS, induciendo apoptosis. Y tiene una denominación de fármaco huérfano para la mielodisplasia. Tenemos terapias dirigidas, como son el ivosidenib, aprobado por la FDA en octubre del 23 para mielodisplasias refractarias o recaídas, con mutación IDH1, que mostró una tasa de respuestas globales de 39% y una remisión medular de 83% en ciertos estudios. Y el enadecidenib, que es en combinación con azacitidina, alcanzó tasas de respuestas globales de un 74% y una mediana de supervivencia de 26 meses, como monoterapia en pacientes que habían ya utilizado hipometilantes. Y esas son moléculas que se están probando. Ahora, ¿qué pasa con las combinaciones?
Los inhibidores de BCL2, hemos hablado mucho del venetoclax aquí, pues sí, el venetoclax y la azacitidina se han combinado para pacientes con mielodisplasia. Y este es un estudio, el primero, que fue que dio el paso para el estudio fase 3 que se está llevando ahora. Es un estudio fase 1B que logró respuestas globales de 80.4%, respuestas completas de 29.9% y una supervivencia de 26 meses, con un 51.3% de los pacientes vivos a los 24 meses. Recuerden la sobrevida del paciente. Es una terapia oral combinada esta, la decitabina cedazuridina con el venetoclax, que podría ser un régimen solamente oral muy importante, ¿no? Hay otros tipos de fármacos. Tenemos el isatoclax con azacitidina. Es un estudio 1B2 que mostró respuestas globales de 75%, respuestas completas de 25%. Tenemos este es un timdacertib con azacitidina, un fármaco que bloquea el CD34 en estudio fase 2 para mielodisplasia de alto riesgo, con respuestas globales de 82%. El vibecotamab es un biespecífico que une al CD3 con el CD123, estudiado en síndrome mielodisplásico de alto riesgo, con respuestas globales de 56%. Y el sabatolimab con azacitidina, que en un estudio fase 3, que lo vamos a ver más adelante con más datos. El estudio fase 1 dio origen a este estudio, viendo la eficacia de venetoclax en combinación con azacitidina. Este fue el estudio fase 1 que dio los primeros resultados, un seguimiento medio aproximado de 32 meses, con una edad media de 68, eran pacientes con blastos mayor de 5, con mutaciones frecuentes, combinando la azacitidina a dosis estándar con venetoclax con ciclos de 1 a 14 días. Y como vemos, las respuestas globales son importantes, cerca del 80% de los pacientes tenían respuestas globales y, por supuesto, el tiempo hasta la remisión completa, 2.8 meses, la duración de la respuesta, 16.6 meses, y el tiempo hasta la transformación, que es sumamente importante, de 5.9 meses. Y una respuesta global de los pacientes vista a los 12 meses de 71% y a los 24 meses de 51%. La tolerabilidad sin ningún signo de alarma con respecto a lo que ya conocemos de estas dos moléculas, porque la conocemos muy bien. Y esos son los resumen de los resultados. Una respuesta completa de 30%, respuestas medulares de 50%, una supervivencia media de 26 meses. Y esto dio origen a este estudio, que es un estudio fase 3, que es el estudio Verona. Entonces, comparando ya la combinación de venetoclax azacitidina con azacitidina y placebo en pacientes con altos riesgos. 500 pacientes, 220 sedes para ver la supervivencia global. Y rápidamente, tasas de respuestas globales de 76% versus 58%, respuestas completas 18 versus 20, pero no mejoró la supervivencia global. No hubo diferencia en supervivencia global en estos dos brazos. Este es un ensayo con fase 2, multicéntrico para mielodisplasia. El esquema es el tindacertib a 2 miligramos por kilogramo IV semanal en combinación con la azacitidina. Y las respuestas completas, 36%, las respuestas globales, 81%, una respuesta medular de 14%, pero la sobrevida global todavía no se ha alcanzado, y eso es algo bueno porque podemos esperar que esto pueda ocurrir si damos seguimiento a más largo plazo. Estas otras terapias dirigidas que hay en investigación, estos son los inhibidores, estos dos se probaron, el enacidenib, que lo mencionamos, y la combinación con él y azacitidina en alto riesgo, con respuestas prometedoras. Y quiero pasar, ya que lo hemos visto, este es un anticuerpo, el vibecotamab para mielodisplasias. Esta es la escalada de dosis. En el ciclo 1 se hace una rampa, como hacemos en todos los biespecíficos, y luego los ciclos seguidos de 1, 8 y 15 y 22 de este biespecífico que se une del CD3 al 123, produciendo una redirección de este linfocito hacia la célula maligna. Y como vemos, las respuestas
al Vivecotamab 68% y 28% de enfermedad mínima residual positiva. La supervivencia todavía, como vemos, en meses, tras el hipometilante y el Vivecotamab en fase 2, eso es en meses, necesitamos más tiempo. Cuando vemos la incidencia del síndrome de liberación de citoquina, cuando es grado 3 o 4, pues es mucho menor y generalmente se va a dar en el rampa. En conclusión, ya porque me pasé un poquito, estos resultados van a apoyar a Vivecotamab como una opción prometedora en enfermedad mieloide refractaria, confirma que la estrategia de redireccionador de linfocitos T a 123 puede inducir respuestas profundas y sostenibles. Por supuesto que los estudios necesitan muchísimo más tiempo para poder dar más data. Este es otro estudio de otro anticuerpo, el sabatolimab. Es hasta progresión, esta es la dosis, comparando con azacitidina y placebo, y una combinación del sabatolimab, que es un anticuerpo monoclonal que inhibe el TIM3, que es el dominio de inmunoglobulina en el linfocito T, ahí está. Y las respuestas, las tasas de respuestas son muchísimo mejores cuando se combina con el azacitidina a que cuando se combina con placebo. También la supervivencia libre de progresión, la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión y la supervivencia libre de leucemia. Hay mejoría en todos estos acápites. Los efectos adversos son manejables y ya como conclusión para el sabatolimab, la combinación con azacitidina muestra una mediana de supervivencia de 22.3 meses frente a 18.8 meses. Vamos a esperar qué dice más adelante, ¿verdad? Pero todavía necesitamos tener drogas que ayuden a este paciente a que la supervivencia sea mayor y que el riesgo de transformación sea menor. Las necesidades no satisfechas, tenemos terapias más efectivas, duraderas, que logran respuestas más profundas, opciones para pacientes refractarios o recaídos, tratamientos menos tóxicos, combinaciones innovadoras que puedan activar la inmunidad y biomarcadores predictivos para poder elegir la mejor respuesta. En conclusión, ya para terminar, el manejo de este grupo de pacientes es un reto para nosotros. Los hipometilantes han mejorado el panorama, pero no curan al paciente y menos del 50% va a responder. El trasplante es la única opción curativa, pero pocos tienen acceso. El fracaso a los metilantes, el pronóstico es muy pobre con sobrevida menor a 6 meses, así que necesitamos que nuevas estrategias sean implementadas para que nosotros podamos ayudar más a estos pacientes. Arigato.